Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Continuando mostrando personajes importantes de la vida nacional colombiana, invitamos hoy al doctor Luis Alfonso García Carmona, abogado de la Universidad de Antioquia, con especializaciones en La Haya y también en EAFID, en la parte de administración. Pero tiene una ventaja, y es que es un hombre de gran experiencia en la rama judicial colombiana. Bienvenido al Pensamiento al Aire, doctor. Muchas gracias, mi querido Antonio. Hombre, es un placer para nosotros que usted esté contándole a las generaciones presentes y pasadas lo que ha sido Colombia. Y sí quisiera que nos contara un poquito de su vida profesional y el ejercicio profesional de abogado, como juez. Con mucho gusto. Bueno, yo como abogado creo que recibí una preparación universal, porque es una carrera muy completa, que me ha permitido no solamente el ejercicio como abogado, sino también el ocupar algunas posiciones tanto en la rama judicial como en la parte ejecutiva del gobierno. Pero a mí no me llama la atención tanto hacer una relación de las posiciones que uno ha ocupado, sino más bien de las realizaciones. Porque yo entiendo que gobernar es prestar un servicio público, no como ahora que se estila que gobernar es tomar una posición como trampolín para ascender a otra. Entonces, en primer lugar, en la rama judicial, como usted me pregunta, era otra época. Era una época donde, a pesar de los escasos recursos, los jueces fallaban a su leal saber y entender, y sobre todo fallaban en derecho. Hoy en día se cree equivocadamente que una reforma judicial consiste en aumentar ilimitadamente el presupuesto de la rama judicial, cuando es completamente equivocado, porque entre más presupuesto se da, más impunidad reina en el país. Entonces, en esa época existía esa mística por el ejercicio de la función de fallador, que era casi un sacerdocio. Pero hubo un hecho que marcó, yo diría, el antes y después de la rama judicial, que fue la Constitución del 91. En esa Constitución se otorgaron una cantidad de poderes excesivos a las Cortes, especialmente a la Corte Constitucional, y se creó un sistema que facilitaba el origen politizado de los nombramientos de los magistrados. Eso terminó con la rama judicial y la convirtió en lo que es ahora, una dictadura judicial. Y ya pasando al otro terreno. Sí, porque además, si lo interrumpo, doctor, en ese momento usted ve hoy la fila de visitas que los candidatos a corporaciones hacen en el Senado de la República. Entonces, lo que buscan es amarrar la elección a través de los votos. Y eso genera consecuencias en burocracia, ¿no? En meter parientes cercanos y hacer el carrusel que tanto daño le hace a Colombia. Es una corrupción muy bien organizada. Entonces, ¿con qué libertad van a juzgar o a investigar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a los magistrados si los magistrados a su vez juzgan a los representantes? Es decir, ahí lo que existe es un hagámonos pasito, hagámonos pasito. En cambio, lo que hay que crear es un tribunal separado que juzgue, investigue y juzgue a todos los aforados, a todos los que tengan un fuero por razón de su categoría o su calidad. Bueno, y como usted me preguntaba de mi vida, pues también ejercí cargos en el área administrativa, especialmente en el departamento de Antioquia, donde tuve la feliz oportunidad de trabajar con dos grandes gobernadores, con Octavio Arizmendi Posada, con el que desarrollamos un programa muy conocido en esa época, con el eslogan de los antioqueños podemos hacer más. Sí, ¿Qué era eso? Era simplemente unir los recursos del departamento, los de los municipios y los de las juntas de acción comunal. ¿Para qué?
para trabajar por el desarrollo municipal. Y eso que en esa época el tiempo de los gobernantes era corto, dependía de muchos factores, ¿no? Políticos, hasta como eran elegidos por el presidente los gobernadores, no eran largos periodos como los de hoy. Había, ¿no?, muy poca estabilidad, con excepción del periodo que a mí me correspondió, donde el presidente, que en ese momento era Carlos Lleras Restrepo, mantuvo la estabilidad de sus gobernadores. Él tuvo solamente 2 gobernadores en Antioquia, que fue Octavio Arizmendi y luego Jorge Pérez Romero, con el que también tuve la oportunidad de trabajar. En la gobernación de Jorge Pérez Romero, que duró aproximadamente 3 años, yo ocupé el cargo de secretario de gobierno. Era la época del Frente Nacional. Entonces, si el gobernador era liberal, el secretario de gobierno tenía que ser conservador, y los cargos se dividían por partes iguales entre ambos partidos. Era la época, pues, de la paridad y de la alternación. Sí. Bueno. Aprovecho ahí para interrumpirte, porque en estos días, escribiendo sobre el Frente Nacional precisamente, expresaba que uno de los grandes errores del Frente Nacional fue perpetuarse en ese tema y no dar campo a otros partidos en su momento. Es decir, cuando se terminó la paridad de los 16 primeros años, siguieron jugando a eso, a rotarse. Y eso facilitó la oposición grande, el surgimiento de movimientos, y lo que fue bonito en su momento en el año 56, 57, cuando empezó, o en el 58, cuando empezó el mandato de Alberto Lleras, se convirtió en un problema para Colombia, ¿o no? Yo no creo que haya sido culpa del Frente Nacional como institución, sino de los que quisieron pues, aprovechar ese clima para perpetuarse en el poder. Realmente el Frente Nacional, para mi concepto, fue el periodo de mayor desarrollo que hubo en Colombia y de mayor tranquilidad. En esa época lo único que empezó fue la gestación de los movimientos subversivos patrocinados por el comunismo de Cuba, de Rusia y de China. Eso comenzó durante el Frente Nacional, aun cuando se desarrolló posteriormente. Pero para mí fue, si usted lee las estadísticas de esa época, fue la época de mayores o de mejores índices económicos en Colombia, de mayor paz, tranquilidad, si es que la ha habido alguna vez en Colombia. En ese gobierno de Pérez Romero me tocó, como le decía, hacer 2 cosas importantes. Una, que fue, yo concebí que el municipio era una especie de empresa, y los alcaldes de ese entonces, que eran unos señores a quienes se nombraban por influencias políticas, había que prepararlos. Entonces hicimos un programa de 3 años para convertirlos en verdaderos gerentes. Ese programa fue laureado por las Naciones Unidas, y luego en la gobernación, luego en el periodo mismo de Pérez Romero, me delegaron como encargado de la gobernación en ausencias prolongadas del gobernador, que aprovechamos para hacer una reforma integral de toda administración departamental para adecuarla a las necesidades de ese momento y a las necesidades de la región. Bueno, hasta allí le cuento, porque hay muchas otras cosas que he hecho en mi vida, como escribir, como ejercer la profesión, trabajar en empresa privada, representar gremios, es decir, otra cantidad de cosas que un abogado es capaz de hacerlo. Muy bien, pero hay una cosa que llama es la vitalidad suya, las ganas de seguir aportándole a Colombia, y el tema en el que está metido hoy, que es presidente de la Alianza para la Reconstrucción Nacional. Cuéntenos un poco de ese proyecto, cuáles son sus objetivos y qué vamos a hacer para reconstruir nuestro país. A raíz de las negociaciones de La Habana entre Santos y las FARC, yo empecé a escribir porque me parecía que había que llamar la atención a los colombianos sobre lo que allí se estaba gestando para el futuro del país. Muy pocos, digamos, que le dedicaron tiempo a eso, y además porque no se le informaba al público la realidad de lo que allí se estaba tratando. Y cuando se informaba con falsedades. Cuando el presidente hablaba, decía que los guerrilleros, no era cierto que no iban a pagar un día de cárcel, que no era cierto que iban a ir al Congreso. En fin, todo lo que él dijo que no, eso se pactó en ese acuerdo. Entonces, a raíz de eso,
fue cuando yo escribí el libro Reconstrucción Nacional. Perdóneme, doctor, aquí lo muestro para que lo lean y valoren la importancia de este documento. Libro que tuvo pues el honor de haber sido prologado por el doctor Álvaro Uribe Vélez y donde yo hago una disección de todas las tragedias que allí se gestaron para el país. A raíz de eso entonces comenzamos un grupo de colombianos a despertar a nuestros compatriotas sobre la conjura internacional que se estaba tejiendo para llevar a Colombia hacia el totalitarismo socialista. Porque no es cierto que ese acuerdo era para conseguir la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz es la que estamos viviendo ahora si seguimos en poder de la guerrilla con otro nombre, el nombre de disidencias de las FARC? ¿Cuál paz cuando en este momento continúan ellos cometiendo los mismos delitos que cometían antes de firmar el acuerdo? Con la diferencia de que ahora tienen un tribunal o una corte que los ampara con la total y absoluta impunidad. Entonces, tienen dos cosas, ¿no? Tres cosas. Están en las armas, están en el Congreso y están con la justicia de la JEP. Y lo otro es que ese acuerdo tampoco era para solucionar o indemnizar el problema de las víctimas. Se han negado absolutamente a pagarle alguna indemnización con sus bienes a las víctimas. Ellos dicen que ese es un problema del gobierno, o sea, de nosotros, como contribuyentes. Tenemos que ir a indemnizar las víctimas de las FARC. Pero ¿cuál era el verdadero objetivo? El verdadero objetivo era, por una parte, blindar el negocio de la cocaína, como lo han hecho efectivamente. Ustedes ven que después de la firma del acuerdo, se aumentaron 400 veces las áreas de cultivo de cocaína. Y en el año 2019, ya durante el mandato de Iván Duque, Colombia alcanzó su máximo histórico de producción de cocaína en toda su historia. De manera que ese era uno de los fines del acuerdo. El otro era crear un gobierno de transición para llegar a la implantación del castrochavismo en Colombia. Ellos creyeron que iban a llegar en el 2018, no les alcanzó la cobija para hacerlo, pero entonces ya tienen programado con el Foro de Sao Paulo llegar a ese objetivo en el 2022. ¿Por qué no aprovechamos, doctor, y le explicamos un poquito a nuestra audiencia el Foro de Sao Paulo, a quienes reúne? El Foro de Sao Paulo es una institución criminal prácticamente, porque lo que promueve es la subversión, el terrorismo, la desestabilización de los gobiernos. ¿Quiénes son los socios? Las FARC, el ELN, Maduro, Castro, todos los gobiernos izquierdistas del continente, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones marxistas de este continente. Fue fundado por Lula da Silva y por Hugo Chávez, y en este momento la financiación casi toda proviene de las FARC. Entonces, ese es el Foro de Sao Paulo. Ellos se reúnen periódicamente, ahora lo hicieron durante la pandemia en forma virtual, y trazaron como objetivos militares inmediatos la toma del poder en Chile y en Colombia. Y lo estamos viendo, cómo lo desarrollan a través de protestas callejeras, a través de desestabilización de los gobiernos, a través de estigmatización por los medios de comunicación a todo el que se oponga a la ideología de ellos, la desmoralización de las Fuerzas Armadas y de policía, la búsqueda a través de los jueces de ventajas, a través de lo que yo llamo el litigio estratégico, donde no les importa mucho el resultado, sino hacer estigmatización con base en los procesos que ellos inician. De manera que eso es un hecho completamente grave que los colombianos muchas veces ignoramos o queremos ignorar. Nos va a pasar lo mismo que pasó en Medellín. La gente no creía que aquí íbamos a tener un alcalde izquierdista. Pues lo tenemos. ¿Por qué? Por la indiferencia. Ahora tenemos la indiferencia a nivel nacional. Yo he conversado con gente muy culta, con gente valiosa, con empresarios, que me dicen, no, aquí no pasa nada, aquí no va a llegar el comunismo. Entonces uno no se explica ese tipo de ingenuidad a qué se debe, ese tipo de indiferencia de dónde sale.
Pues yo creo que sí sale del adoctrinamiento por una parte que recibimos en las universidades y por la otra del lavado de cerebro que diariamente recibimos a través de muchos medios de comunicación. Ese lavado de cerebro lo ve uno hoy en las cátedras universitarias, ¿no? Cómo profesores de una tendencia de izquierda absoluta están metidos en la cátedra en universidades tan importantes, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero de un nivel, digamos, económico alto. Y eso ha generado también que esa juventud se esté permeando bajo ese criterio. Así es, eso lo empezaron ellos a realizar desde el momento en que en Italia Antonio Gramsci escribió sus teorías sobre el marxismo cultural. Ellos se dieron cuenta de que no podían seguir promoviendo el comunismo después del fracaso del comunismo en toda Europa y en el Asia. Entonces tuvieron que vestirlo con un nuevo ropaje. Ese ropaje es el del progresismo, el de las ideas alternativas, el de las ideas disque modernas, y ahora hablan del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para disfrazar, es como decían aquí en Antioquia, es la misma perra con distinta guasca. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas a eso. Como nuestros compatriotas no lo están, Alianza Reconstrucción Colombia se dedicó a eso, a promover esas ideas. Para eso tenemos un portal que los invito a ver, www.alianzareconstruccioncolombia.org. Es muy fácil leerlo. Allí están las noticias que los medios de comunicación tradicionales no las publican. Están las columnas de escritores independientes que no están buscando un interés personal y que no tienen que pedirle permiso a nadie para escribir. Porque si ahora uno toma la mayor parte de los medios de comunicación, resulta que los escritores, muy buenos por cierto, se dedicaron a escribir lo que es políticamente correcto. Pero entonces no se atreven a decir algunas cosas porque van a mortificar a alguien o a determinado grupo social o económico. No, nosotros estamos diciendo lo que hay que decir, la verdad. ¿Y cuál es nuestra meta? Dirán, hombre, ¿qué posibilidades hay para atajar la izquierda? No hay sino una sola posibilidad. No es ningún referendo, no es ninguna coalición, porque las coaliciones no tienen en este momento la capacidad de detener la izquierda. No hay sino una sola solución, es unir a las mayorías silenciosas de Colombia, aquellas que salen espontáneamente a defender el país cuando está en crisis, aquellas que salieron a votar no al Acuerdo de La Habana, así se lo hayan robado, aquellas que cuando ven que el país se va a perder salen a defenderlo. Esas mayorías silenciosas, que en su mayor parte son de la clase media, son las que tienen que unirse en un movimiento suprapartidista, por encima de los partidos, por encima de los intereses personales, por encima de los intereses de grupos, para defender el país. Y los invito a lo siguiente, a que votemos masivamente en el 2022 por el Congreso. Que los colombianos somos muy adictos a votar por el presidente, pero nos olvidamos del Congreso. Entonces llega un presidente sin gobernabilidad, llega un presidente con una cantidad de votos, pero no tiene bancada. Es imposible cambiar el país si el presidente no tiene un apoyo en el Congreso. Ahí te pregunto, en el Congreso hoy se hacen casi que listas empresariales, porque cada cual de un movimiento político tiene su propia campaña, busca su propia financiación, pero el partido se ha perdido como tal. No hay esa unidad de listas únicas que en mi opinión son las que le dan identidad al partido. Eso fue una modificación de la ley que trajo la corrupción en la política. Pues más corrupción, porque siempre la ha existido, pero trajo más corrupción porque la lista cerrada por lo menos permitía que el elector, al votar, por ejemplo, por el Partido Liberal, en el momento en que el Partido Liberal tenía ideas, tenía programas, sabía a qué atenerse. O si votaba por el conservador, pues el conservador también tenía una ideología. Hoy en día no hay ideologías, no hay programas, no hay tesis, sino es simplemente una empresa, como tú dijiste, una empresa electoral.
Yo monto un directorio de garaje, consigo una plata para hacerme elegir con unos amigos, después en el ejercicio del cargo consigo con qué pagar las deudas y con qué ayudar a quienes me ayudaron y se acabó. Ahí no hay ningún interés de beneficio ni a la comunidad, ni al país, ni de defender ninguna tesis, ni ningún programa. Los partidos, todos, sin excepción, cayeron en lo mismo. Desde el momento en que se abrieron las listas y cada uno de los elegidos o de los candidatos es un empresario. Y eso hace que surjan la cantidad de cosas malucas que vemos hoy en Colombia. Antonio, le voy a aclarar una cosa. Nosotros nos proponemos una cosa que puede ser quijotesca, pero hay que hacerla, o por lo menos proponerla. Es con las personas que se afilien a este movimiento, así sean personas desconocidas políticamente, vamos a hacer el gobierno y vamos a hacer el Congreso. Una persona, digamos un profesional de clase media, que ha sido exitoso en su profesión, que no lo conoce nadie, que no tiene intereses políticos, hay que llevarlo al Congreso, porque esa persona sí va con el deseo de cambiar las cosas. Pero nosotros no podemos cambiar el país con los mismos que lo tienen en el estado en que está. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción con los corruptos? Es imposible. Por eso nosotros nos hemos propuesto eso, llevar personas sanas, personas honestas. Y no es mentira, todo el que quiera trabajar aquí puede hacerlo. Eso sí, nosotros no vamos a empezar a darle avales a todos los corruptos que porque el uno dice yo tengo tantos millones para la campaña o porque el otro me diga es que yo tengo este currículum porque he ido al Congreso 40 años. Esas personas para nosotros no valen, como dicen los españoles, no valen. Valen los que tienen hambre de justicia, hambre de cambio en el país, hambre de reconstrucción del país. Nosotros venimos hablando de la reconstrucción por esto, porque Colombia está destruida moral, física, económica y políticamente, pero especialmente estamos destruyendo el país desde el punto de vista moral. En estos días me hicieron una entrevista para un medio español y les decía yo lo siguiente: ¿cómo se explica uno que el comunismo haya pegado en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en todos estos países latinoamericanos que tienen el mismo origen étnico que nosotros? ¿Y por qué en Colombia no ha podido pegar? Por una razón muy clara, porque en Colombia han tenido un dique, un obstáculo, que es la familia. La familia colombiana, desde niños, en nuestro hogar, nos enseñaban principios. No voy a hablar de fanatismo, pero sí voy a hablar de principios cristianos. Es que la cristiandad tiene unos principios totalmente contrarios al materialismo ateo del comunismo. Principios que están por encima de los intereses del Estado, por encima de los intereses egoístas de las personas. Y esos principios que nos formaron a nosotros es los que han impedido que el comunismo pegue en Colombia. Pero ojo, hay un peligro muy grande. El peligro es que el comunismo entendió eso y entonces desde hace varios años empezó la destrucción de la familia, porque es el único obstáculo que tenían en Colombia. ¿Cómo la están destruyendo? Por dos vías: la ideología de género y el aborto. Ya los jóvenes les parece muy común y muy loable las parejas homosexuales, y les parece a las mujeres que ellas tienen derecho a abortar en cualquier época del embarazo, y les parece que el que hable de eso, en contra de eso, es un fanático o es un fascista. Pues no, nosotros tenemos la obligación no solamente de conseguir votos, sino de educar a la juventud. Y si algún día llegamos al poder, lo primero que vamos a hacer es cambiar el sistema educativo en Colombia. Vamos a dejar de educar a la gente en el comunismo, vamos a dejar de educar a la gente en la ideología de género, vamos a dejar de educar a la gente en el materialismo y empezar a crear un pensum diferente para crear nuevos ciudadanos, buenos ciudadanos, pero también competentes empresarios. Para mí, por ejemplo, es un modelo la educación de Singapur.
en Singapur, que hace unos pocos años era un pueblito de pescadores, que no tenían recursos naturales, que no tenían las riquezas que tenemos nosotros. Hoy en día es una potencia. ¿Por qué? Porque tenían una sola cosa, que era el recurso humano. Dijeron, vamos a prepararlo bien. Entonces lo están preparando ¿en qué? En informática, en matemáticas, en idiomas, en comunicaciones virtuales, en humanidades y en principios éticos y cívicos. ¿Para qué? Para formar competentes empresarios, pero buenos ciudadanos. A mí me emocionó porque me puse a investigar el tema de Singapur. Me emocionó ver un video de unos muchachos en clase y cuando llega el profesor todos se paran, hacen una inclinación de cabeza y le dicen buenos días, profesor. ¿Ustedes creen que eso pasa aquí en un colegio o en una universidad? Aquí ya se perdió el respeto por la autoridad, porque desde la casa ya los padres no pueden ni siquiera regañar a los hijos. En los colegios los maestros no tienen forma de educar a la juventud y a la autoridad mucho menos. Vemos como en Colombia fácilmente cualquiera mata a un policía en la calle y resulta que al policía le inician un proceso por tratar de defenderse, pero no al que lo mató. Vaya usted en Estados Unidos a tocar a un agente de policía a ver si no se va para la cárcel. Le da uno respeto al policía, ¿no? Entonces estamos para atrás como el cangrejo, mi querido doctor. Otra cosa, doctor, y es que acuérdese que en Colombia también se perdió la cátedra de historia, de ética, inclusive de geografía. Aquí pregúntele a cualquier estudiante joven, no sabe dónde está parado. Nosotros sabíamos desde el principio dibujar el mapa colombiano, entendíamos todo eso y conocíamos. Hoy no existe eso. Algo más grave, están deformando la historia, porque ahora resulta que a raíz del Acuerdo de La Habana, que es el origen de todos nuestros males, ojo, a raíz del Acuerdo de La Habana y de la falta de autoridad, porque también hay que decirlo, entonces le están entregando todos los poderes a la izquierda, el poder de reescribir la historia. Entonces resulta que ya los causantes de la violencia somos todos los colombianos, menos la guerrilla. La guerrilla son unos héroes y así lo están pintando en la historia. Y la propiedad privada, por ejemplo, me contaban en estos días de un profesor en una universidad muy importante de Bogotá, privada. No voy a decir el nombre. Estamos quietecitos hoy. En clase de Derecho Civil, hablando de marxismo. Entonces a la salida de clase un alumno pues aventajado le dijo, doctor, pero ¿usted por qué habla de marxismo si estamos viendo es el derecho de propiedad? Pero no, eso lo aprenderán después en la vida, pero lo que hay que hablar es de marxismo. Entonces, ¿qué están aprendiendo nuestros estudiantes de Derecho? Y en general los estudiantes. Están aprendiendo ideas materialistas, ateas. Tenemos que recuperar la moral, recuperar la familia, recuperar los principios. Y lo demás viene por añadidura. Hay que recuperar la economía, pues, lógicamente. Estamos en la mayor crisis económica de nuestra historia. Pero también para eso hay que tener criterios. Los criterios es que hay que tener la orientación de gobernar para los más débiles. ¿Qué es gobernar para los más débiles? Nosotros no podemos seguir pensando en que hay que aumentar impuestos. No podemos seguir pensando en que hay que endeudar al país indefinidamente. Tenemos que pensar en ideas creativas. Por ejemplo, hay pactado con las FARC unos gastos de 129 billones con B de pesos que cuestan los acuerdos de La Habana. ¿Vamos a gastarnos eso en las FARC o vamos a gastarlo en beneficiar a los que se quebraron en la pandemia y a los que se quedaron sin ingresos porque vivían digámoslo así, del empleo informal y se quedaron sin ingresos? Yo creo que primero hay que pensar en la población. Por eso es que hay que acabar con el acuerdo. Todo el mundo habla mal del acuerdo, pero nadie es capaz de decir hay que acabar con el acuerdo. Yo, con la Alianza Reconstrucción Colombia, me comprometo. Si llegamos al poder, lo primero que hacemos es terminar con ese acuerdo. Hay muchas razones jurídicas para hacerlo. Doctor Luis Alfonso, lo voy a interrumpir para preguntar una cosa. ¿La Alianza Reconstrucción ya tiene una organización nacional o está en el proceso? La Alianza Reconstrucción Colombia está en proceso de conseguir líderes en todas las regiones. Yo siempre he dicho que nosotros somos como los espartanos.
Nosotros no necesitamos sino 300 guerreros para tomarnos el poder y cambiar el país, como los 300 de las Termópilas. Nosotros con 300 líderes cambiamos el país. ¿Por qué? Porque los 300 líderes son el factor multiplicador en cada región. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Ya llevamos, no los 300, pero una buena parte. Y lógicamente que tenemos un programa que es totalmente distinto al de los actuales gobiernos o al del actual gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a tocar primero los 5 temas fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Primero, hay que destruir el Acuerdo de La Habana. ¿Cómo? No lo puedo decir desde ahora a ellos, porque uno nunca le va a dar las armas al enemigo. Segundo, hay que acabar con la droga, hay que erradicar la droga fumigando, porque es que la droga es el semillero de la violencia en Colombia. Segundo. Tercero, hay que acabar con la corrupción, que le cuesta al Estado 50 billones de pesos anuales. Son 2 reformas tributarias al año. Cuarto, hay que defender la familia. No en ese orden, pues que el orden de los factores no altera el producto. Y quinto, hay que devolver la justicia al país. Aquí no tenemos justicia. Y un país sin justicia no es un país viable. Y yo le agregaría un 6º punto. Hay que devolverle la paz y la seguridad a los colombianos en el campo y en la ciudad. Hay que fortalecer las fuerzas militares, hay que cambiar la ley penal, hay que ejercer la autoridad. El presidente debe ejercer el comando de las fuerzas militares, no delegar el orden público en los alcaldes y menos en los izquierdistas. Ese es un programa de gobierno completo el que estaba mostrando el doctor Luis Alfonso. No me voy a ir sin esta última pregunta. ¿Alianza Reconstrucción también va por la revocatoria del alcalde de Medellín? Claro que sí. Nosotros tan pronto supimos el atentado del alcalde Quintero contra las empresas públicas y contra la obra de Hidroituango, propusimos, aún en contra de lo que pensaban algunos dirigentes, que había que revocarle el mandato. Por fortuna, esa propuesta ha sido respaldada por otros grupos de gentes que trabajan en las redes y que ya estamos todos unidos trabajando. Mire, es que aquí en Medellín nadie se imaginaba que íbamos a tener un alcalde de esa categoría. ¿Y por qué no se imaginaba nadie? Pues porque Medellín ha tenido, bien o mal, alcaldes que han cumplido con la mayor parte de los presupuestos que la ciudadanía requiere. Pero aquí pasaron 3 cosas. La primera fue la indiferencia. Mire que aquí hay 1.600.000 cédulas habilitadas en Medellín y votaron 800.000, o sea, el 50%. O sea, el otro 50% será que no le interesa el destino de la ciudad. En segundo lugar, pecamos de ingenuidad, porque este alcalde vendió su imagen como la de que era un independiente, que iba a acabar con las viejas y caducas clases políticas. Pero apenas empezó a hacer nombramientos, pues le está dando juego a Vargas Lleras, a César Gaviria, a Juan Manuel Santos y a Gustavo Petro. Entonces, ¿cuáles son las caducas clases políticas con las que va a acabar? Tercero, él dijo que iba a nombrar la mejor persona, la más capacitada para empresas públicas y que la iba a escoger mediante una firma especializada en selección de ejecutivos. Y nombró un amigo, un mediocre, que no está preparado ni para administrar un parqueadero. De manera que hemos pecado de ingenuidad, hemos pecado de indiferencia y también de egoísmo. Porque si los candidatos demócratas se hubieran unido, habrían sacado el 41% de las votaciones, mientras que Quintero llegó al 38%. O sea que habían impedido la llegada de esa persona a la alcaldía. No podemos volver a repetir esos errores. Afortunadamente ya la indiferencia ya pasó a la historia. Todos los días nos llegan a nosotros y a todos los grupos que están trabajando en esta revocatoria, nos llegan mensajes de personas que quieren ofrecerse voluntariamente para trabajar por la revocatoria. Ya la indiferencia cesó en Medellín. La ingenuidad yo creo que también, porque ya nadie le cree las mentiras al alcalde. Falta es que materialicemos eso en enero, firmando los formularios y posteriormente votando afirmativamente la revocatoria. Yo creo que así muchos de ustedes pueden hacerlo. Dedicarle unos minutos a pensar en el país, a pensar en su familia, a pensar en sus hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Vamos a dejar este país en manos de la izquierda. Vamos a dejar esta ciudad en manos de una persona tan, yo diría,
tan abominable como Daniel Quintero. No, tenemos que trabajar. Así como dedicamos a nuestros hogares, a nuestros negocios, a nuestras aficiones un tiempo, dediquémosle un tiempo a la patria. Yo los invito a que piensen en un eslogan, que es el que nosotros siempre difundimos en todos los lugares del país. Reconstrucción o catástrofe. O reconstruimos al país en todos los órdenes, o la catástrofe es lo que le vamos a legar a nuestros herederos. Muchas gracias, doctor Alfonso. Usted, Antonio.